Hoy, en Desde la Sombra, ADL, la Liga Antidifamación de B'nai B'rith, ha creado para sí una reputación totalmente merecida como una cuasi caridad de espíritu público cuya principal preocupación es la lucha contra el racismo y el antisemitismo. Nada podría estar más lejos de la verdad. ADL es un frente de las relaciones públicas de una rama del crimen organizado estadounidense fundada por Meyer Lansky durante la primera década del siglo XX bajo el patrocinio y mecenazgo de los principales intereses financieros angloamericanos. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Anton Chaikin, uno de los historiadores más respetados de Estados Unidos. Anton, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. ¿Cuál es tu relación personal con ADL? La Liga Antidifamación entró en mi vida por dos razones muy importantes. La primera razón es el movimiento de Lyndon LaRouche, que fue atacado en 1986 por grupos de agencias públicas y privadas que formaban parte de la Liga Antidifamación y jugaron un papel deshonesto e ilegal. Los líderes de aquel entonces, encabezados por Lyndon LaRouche, querían volver a la política de Kennedy, estabilizar las relaciones con la Unión Soviética y renacer la ciencia estadounidense. La Liga Antidifamación pretendía ser una organización judía para proteger los derechos civiles, representando a las malvadas agencias transatlánticas del sistema oligárquico, pertenecientes a la derecha, para que Estados Unidos siguiera hundiéndose. La segunda razón que influyó aún más en mi decisión está vinculada a la historia de mi familia antes de que yo naciera. Mi padre, Jacob Chaikin, fue impulsor y experto jurídico del boicot contra la Alemania nazi. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, aquel boicot paró las ventas de mercancía alemana en Estados Unidos. La Liga Antidifamación le declaró el boicot a la Alemania nazi y previno a la comunidad judía que no participara en acciones públicas contra Hitler. Desde la perspectiva jurídica, la oposición de las agencias públicas y privadas era responsable de neutralizar los esfuerzos de una posible cooperación de la comunidad judía de Wall Street y de Londres para erradicar al gobierno de Hitler. Más tarde, la logia B'nai B'rith usó la propaganda que practicaba LaRouche y sus aliados, yo incluido, para acusarles de antisemitismo. Todo esto me parece irónico. A través de su Comisión Nacional y sus oficinas regionales en las principales ciudades, no solo de Estados Unidos, sino las principales ciudades de Europa y América Latina, ADL opera como una fuerza de ataque encubierto cuya corruptora influencia se extiende en los poros de la comunidad financiera, el marco jurídico de las naciones, los medios de comunicación y el gobierno de Estados Unidos. Al igual que el elitista Club Bilderberg, uno no puede unirse a ADL. Ser socios es solo por nominación o por invitación. En este sentido, ADL tiene una mayor semejanza con las logias secretas de la masonería que su organización matriz B'nai B'rith, que fue concebido originalmente a mediados del siglo XIX como una rama judía de la masonería británica. Anton, ¿ADL forma parte del lobby israelita? La Liga Antidifamación ha funcionado en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10, 15 años, como un perro de presa para el gobierno israelí. En realidad es algo mucho más interesante que eso.
el patrocinio y, de hecho, la propia creación de la Liga Antidifamación se remonta a mucho tiempo antes de la aparición del sionismo y del Estado de Israel. Le da a uno un buen entendimiento de la actual criminalidad agresiva de los regímenes recientes de Londres y de Estados Unidos para ver el papel que la Liga Antidifamación juega y de qué se trata realmente. El uso de esta supuesta protección de judíos, de los prejuicios o de la discriminación como un tema. Lo mismo pasa con la responsabilidad de proteger, el lema elaborado por los británicos y utilizado por la administración de Bush y la de Obama como pretexto para bombardear, invadir y cambiar los gobiernos que desean. Atacar en busca de una guerra más amplia. Pero tenemos que mirar más a fondo el historial de la Liga Antidifamación como un instrumento de la oligarquía desde Londres hasta Wall Street, que históricamente ha sido enemigo de Estados Unidos y, curiosamente, desde luego, no actúa a favor de los intereses del pueblo, ni de Israel, ni de Estados Unidos. Entonces, ¿quién creó ADL y quién lo financia? B'nai B'rith es la organización matriz de la Liga Antidifamación y empezó su existencia en la época de la esclavitud en Estados Unidos, varias décadas antes de la Guerra Civil estadounidense. Creo que fue en los años 1840 y los 1850. Se basaba en la fracción francmasónica de Gran Bretaña, que representaba una herramienta para desarrollar la política agresiva de la Confederación que llevaron a la escisión de Estados Unidos en los 1860. Se trataba de una fracción muy especial dentro de la comunidad judía, porque la mayoría de los judíos durante la Guerra Civil respaldaban a la Unión, servían en el ejército de la Unión y, tradicionalmente, intervenían contra la esclavitud. El grupo B'nai B'rith, parte de la fracción del rito escocés antiguo y aceptado fuera de Londres, contaba entre sus familias a Simon Wolfe, el jefe de la filial de B'nai B'rith en Washington, D.C., que era colega de John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, y que fue detenido por el servicio secreto del presidente antes de aquel suceso. En el periodo posterior, a finales del siglo XIX, B'nai B'rith fue un instrumento de aquella sección de la comunidad judía que colaboró con los financieros de Nueva York, y en particular, aquellos que eran leales a la corona británica. El banco JP Morgan financió la ADL en numerosas ocasiones. Primero, a través de la familia Moore, que controlaba los ferrocarriles de Chicago y Alton, al igual que controlaban la compañía Nabisco. Y también, en parte, mediante la compra del New York Times por parte de las familias Oaks y Sulzberger. Adolf Oaks y otros líderes de la B'nai B'rith instituyeron la Liga Antidifamación para proteger el lado más sucio de la oligarquía financiera angloamericana, en particular, la conexión británica que incluía el crimen organizado que se formó en Nueva York. La primera cruzada de la ADL estuvo destinada a atacar a los enemigos del crimen organizado, en concreto, al comisario de la policía en Nueva York. Ya en el siglo XX, esta fracción para la cual la ADL representaba una unidad de ataque modificó las finanzas de Estados Unidos y la política económica de Estados Unidos, aumentando la especulación bruscamente, la desregulación y la proliferación de tales fenómenos financieros como bonos basura. ADL de B'nai B'rith es la fachada de la delincuencia organizada enmascarada como un grupo de derechos civiles judíos.
El capo supremo de la mafia estadounidense, Meyer Lansky, fue el intermediario en el matrimonio entre ADL y el FBI. La dirección de ADL incluye muchos lugartenientes de Lansky que han dirigido el grupo como un brazo de la protección para el componente sionista del Sindicato Nacional de la Delincuencia. Los vínculos ADL-Lansky eran infames desde la época de prohibición en adelante. El Banco de la Liga Antidifamación Judía Sterling National, que ayudó a salvar a ADL de la quiebra, fue fundado en el año 1929 por uno de los lugartenientes neoyorquinos de Lansky, Frank Erickson, un especialista en lavado del dinero y que también lavó el dinero sucio del director del FBI, J. Edgar Hoover. El presidente de Sterling National fue Theodore Silbert, un miembro vitalicio de ADL. A principios de la década de 1980, Sterling National estaba vinculado a dos escándalos internacionales. Uno, fue uno de los bancos clave de la logia masónica italiana P2, fundado por un exagente de la Gestapo nazi. Y dos, estaba vinculado al terrorismo internacional, concretamente el secuestro en diciembre del año 1981 por las Brigadas Rojas italianas del general James Dossier, el comandante de las fuerzas de OTAN en Italia. En 1982, el gobierno italiano presentó una demanda en Nueva York sosteniendo que Sterling National había participado en el lavado de dinero para ayudar al banquero italiano Michel Sandona a robar 27 millones de dólares en depósitos de banca privada en Milano. Sandona más tarde sería asesinado durante el escándalo del Banco Ambrosiano, que también implicó al Vaticano. Antón, ¿cuál ha sido la relación entre ADL y el gobierno estadounidense? En el caso de Lyndon LaRouche de los años 80 del siglo pasado, hubo una fracción del gobierno estadounidense liderada por George Bush padre y Henry Kissinger. Ellos aplicaron mediante la administración de Reagan las medidas que permitían oficialmente usar agencias privadas para realizar trucos sucios encubiertos y propaganda. La Liga Antidifamación ya mantenía su propia relación encubierta, ilegal e inconstitucional con el FBI, la Oficina Federal de Investigación, y también con la fracción del Servicio de Inteligencia, encabezada por Allen Dulles y James Jesus Angleton. En un artículo publicado en Jewish Voice el año pasado, se cita una frase de Kenneth Bielkin, el expresidente de la Liga Antidifamación, que dice que cuando él alcanzó el poder en la ADL en los años 60, James Jesus Angleton, el jefe del personal de contrainteligencia de la CIA, le prometió que le darían cualquier cosa que él necesite. Y fue la fracción de la CIA que trabajó directamente con Londres en la creación de los escuadrones de ataque, los recursos para matar y para derrocar gobiernos en ambos hemisferios, el oriental y el occidental. Además, era la agencia principal norteamericana implicada en lo que llaman el golpe de Estado, que es el asesinato de John Kennedy. La ADL, en los años 80 y 90 del siglo pasado, participó y fue sorprendida en la infiltración de docenas de departamentos de policía. Sus oficinas fueron sometidas a redadas por la policía de San Francisco después de que descubrieron que un agente de la ADL llamado Bullock y un agente del Departamento Policial de San Francisco, Gerard, recibieron dinero a la vez de la Liga Antidifamación, del FBI y del gobierno de Sudáfrica por espiar a cientos de organizaciones estadounidenses, entre ellas la organización NAACP, la otra organización ACLU, United Auto Workers, Greenpeace y otras muchas organizaciones, principalmente las más progresivas. De modo que la Liga Antidifamación debe verse como punta de lanza para una especie de actividad policial secreta entre el gobierno y las agencias privadas de acción internacional. Antón, ADL se vende como una organización de derechos civiles. ¿Es así o es una mentira más?
En los casos de San Francisco, el espionaje de la Liga Antidifamación a más de 900 organizaciones se concentró particularmente en la comunidad negra. Más allá de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que presentó una demanda contra la Liga, la vigilancia involucraba los pagos del gobierno sudafricano para voltear la información privada e ilegalmente obtenida sobre los afrodescendientes, los afrodescendientes musulmanes y los opositores al régimen de apartheid, y los miembros del grupo del Congreso Nacional Africano de Mandela. La Liga resolvió este caso extrajudicialmente en 1999 tras las redadas policiales contra su sede, pero esta actitud permaneció. La Liga Antidifamación utilizó agentes provocadores, notoriamente en el caso de los atentados de Mississippi, donde emplearon a Alton Roberts bajo el mando del jefe de la oficina de la Liga Antidifamación en Nueva Orleans. Él fue el promotor de la violencia de los Ku Klux Klan. La Liga pagó para que lo siguiera haciendo, promoviendo el caos de los ataques con bombas que permitiría a la ADL jugar un papel público de supuesto defensor del pueblo de las mismas personas que infiltraban para perpetuarlo. En un caso en Filadelfia, Jimmy Rosenberg, un agente de la Liga Antidifamación, pagado en Nueva Jersey, participó en la organización de una manifestación del Ku Klux Klan en la Sala de la Independencia en Filadelfia y simultáneamente infiltrando a gente opositora para crear disturbios de gran escala. El plan fue abortado por los periódicos de Filadelfia que lo revelaron antes de que sucediera. Antón, ¿ADL sirve los intereses de quién? ¿Del gobierno estadounidense o de Israel? No sirve ni a los intereses nacionales de Estados Unidos ni a los de Israel. Si quiere usted entender qué es la Liga Antidifamación, hay que volver al pasado y ver qué cambios surgieron en Estados Unidos desde los tiempos cuando aún defendíamos nuestros intereses. Ante todo, me refiero a la época de Kennedy, que propuso el desarrollo de la infraestructura nuclear, del poder nuclear. Sin embargo, intentó evitar que Israel desarrolle armas nucleares para defender los intereses tanto de los israelitas como de los estadounidenses. Queremos estabilidad. Hace 2 décadas, en 1986, el gobierno israelí dirigido por Shimon Peres propuso varios acuerdos de desarrollo de proyectos industriales con los países árabes. Entonces, la Liga Antidifamación, dirigida por Kenneth Bialkin, mandó una delegación significativa a Israel para intentar sabotear aquella iniciativa del gobierno. ADL también estaba muy involucrada en la operación Irán-Contra. ADL, igual que el cártel de Medellín, se comprometió a ayudar a Reagan en su guerra secreta para derrocar al régimen sandinista en Managua. Como parte de los esfuerzos antisandinistas, los banqueros proporcionaron para el cártel de Medellín de forma encubierta los pilotos, aviones y millones de dólares en efectivo a la guerra secreta de la administración Reagan. Meir Lansky y sus colegas de ADN habían aprendido hace muchísimo tiempo a cubrir sus apuestas y siempre invertir en ambos lados del conflicto, ya sea una campaña electoral o una guerra secreta. Por ejemplo, uno de los clientes más apreciados de Bialkin era el traficante de armas, el multimillonario saudí Adnan Khashoggi. Bialkin representaba personalmente a Khashoggi en una serie de transacciones financieras secretas que permitieron al equipo secreto de la administración Reagan comprar armas del Ayatollah Khomeini para las contras nicaragüenses. Antón, una última pregunta. ¿De qué manera tú solucionarías estos problemas? Creo que deberíamos volver a aquella política de Kennedy. A comienzos de los 1960, tuvimos ciertas agudas confrontaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
En cierto sentido, estas confrontaciones, al igual que la Guerra Fría en general, fueron promovidas por las intrigas británicas. Ellos usaron a Kim Philby y otros espías que eran británicos y llevaban propaganda antiamericanista entre el gobierno soviético. Pero estas confrontaciones fueron repensadas por Kennedy, porque él realmente quería alcanzar una solución política con Rusia y el fin de la Guerra Fría. Él reorientó el programa espacial hacia la cooperación. Él mismo se alió con el nacionalismo árabe, Nasser, y con el nacionalismo del tercer mundo en África y en otras partes. En general, él estaba a favor del neutralismo. Los países como Israel podían mantener y tenían que mantener, como propuso Nahum Goldman, una postura neutral en el contexto de la Guerra Fría. Si volvemos a aquel punto de vista, y antes de todo el Congreso aprueba la ley Glass-Steagall para colapsar Wall Street, cortar el financiamiento de agencias como la Liga Antidifamación con dinero sucio, poner fin a la influencia de Wall Street en nuestro país y volver a la cooperación entre grandes potencias, en particular entre Estados Unidos y Rusia, también China o países como la India. Solo así podremos solucionar todos esos problemas. Si hacemos lo que hicimos en el pasado, en los tiempos de grandeza, podremos resolver nuestros problemas muy rápidamente. Antón, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo que me ha obsesionado a lo largo de este programa es la paranoia de los hombres tras la cortina, de los directores de la CIA y del FBI, de los grandes capos, de los bancos y abogados billonarios de Wall Street. No se trata de la paranoia del perdedor, de la víctima patética y comprensible, sino de la del ganador, la del vencedor, la paranoia de las personas que están al mando, de las personas que deberían tener más conocimiento y probablemente actuar como tal. Es lo que ellos más temen, lo que yo temo más. Lo que ellos no quieren que nosotros sepamos. La paranoia de los expertos. Al fin y al cabo, si no eres paranoico, no conoces todos los hechos. Es la paranoia de los hombres que destruyen documentos en los despachos ejecutivos de las oficinas centrales de la CIA como si fueran escolares, que esconden una revista porno. La de una organización como Adele practicando la Kama Sutra con la mafia, las grandes fortunas, Cártel Medellín y los masones de Propaganda 2. Hay sangre y hay documentos. Esto es la historia. No puedes tener los unos sin la otra. Sangre, documentos, culpa, inocencia, conocimiento, ignorancia, frustración, miedo. La historia no es estar ausente, sino tornarse ausente. Ser alguien y después marcharse, dejando huella. Lo demás es solo contabilidad. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.